¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a este nuevo video de su materia de física. Esta vez vamos a revisar el último tema de este segundo parcial. Sí, y vamos a revisar otro componente de los circuitos eléctricos. Vamos a revisar qué es el capacitor o qué es un capacitor. También conocido como condensador, también conocido como filtro en algunas ocasiones en la electrónica. Bien, para eso, bueno, vamos a dar inicio con esta presentación. ¿Qué es un capacitor? Bien, seguramente han visto ustedes este tipo de elementos, estas piezas dentro de un aparato electrónico. Y digo, y si no, no se preocupen, pero bueno, los que lo han visto, pues esto es lo que se llama capacitor. Sí, tienen todos un numerito ahí que significa precisamente su capacidad que tiene este capacitor. Y bueno, también tiene un positivo y negativo en muchas ocasiones cuando son polarizados. Sí, en algunas ocasiones también hemos visto este tipo de capacitor, seguramente pues, cuando han visto cuando arreglan una bomba para subir agua de una lavadora, son otro tipo de capacitor, pero bueno, tienen la misma función. La función que es un capacitor es un dispositivo eléctrico que permite almacenar energía en forma de campo eléctrico. Es decir, almacenan, digámoslo así, electricidad, sí, pero en forma de un campo eléctrico. Es decir, es un dispositivo que almacena cargas en reposo o estáticas. A diferencia de una batería común, el capacitor solo almacena la energía y puede actuar de filtro en un circuito electrónico. Sí, tiene diferentes funciones este tipo de capacitores. Sí, ¿cómo está conformado un capacitor? Bueno, está formado por un par de superficies conductoras, sí, generalmente en forma de láminas o placas. Esta situación de influencia total, en situación de influencia total, esto es que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una van a parar la otra, separadas por un material dieléctrico o por vacío, es decir, puede haber nada entre ellas, pero digamos, están aisladas, no tienen contacto eléctrico una lámina de la otra. Las placas sometidas a una diferencia de potencial, es decir, a un voltaje, adquieren una determinada carga eléctrica, es decir, se pueden cargar los capacitores, positiva en una de ellas y negativa en la otra, siendo nula la variación de carga total. ¿Sí? Bueno, aquí como pueden ver cómo está fabricado, bueno, tiene aquí, bueno, un forro, después tiene aquí aluminio, digo, pues es un aislante, bueno, con eso podemos aislarlo, y bueno, y por protección de las personas que están cerca de un aparato, es porque si en algún momento puede estallar, cuando están en malas condiciones el equipo, puede estallar el capacitor. Aquí vemos las dos láminas metálicas, sí, hay diferentes materiales. Y bueno, aquí dice dieléctrico, es decir, un material aislante entre cada capa de material. Después cada una está conectada a las terminales, a estos conectores, y así es como está más o menos constituido un capacitor. De, ¿Qué es la capacitancia? Bueno, cuando hablamos de un capacitor sabemos que todo capacitor tiene una capacidad, porque hay diferentes tipos de capacitores, tamaños, formas de que están fabricados, hay de placas paralelas, hay de estos que vienen enrollados. Dice así, la capacitancia es la capacidad de un componente o circuito para recoger y almacenar energía en forma de carga eléctrica. Sí, entonces en la unidad de medida de la capacitancia es el faradio, lo vemos como una letra F, aunque un faradio pues es una gran cantidad de capacitancia. Es por eso que la mayoría de los dispositivos eléctricos domésticos contienen capacitores que producen solamente una fracción de un faradio. O sea, no vamos a hablar de 5 faradios, sino vamos a hablar más bien de números menores a uno. Sí, por ejemplo, 0.00002, ¿no? Y esto ya sería una cantidad muy pequeña, es decir, fracciones de un faradio. ¿Sí? A menudo una millonésima parte de un faradio o microfaradio. ¿Se acuerdan? Ya hemos hablado de esto cuando hablamos de unidades menores a uno. ¿Sí? O tan pequeños como un faradio, una billonésima parte o PF, picofaradio. También podemos encontrar nanofaradios, por ejemplo, ¿no? Que está más entre los microfaradios y los picofaradios. Bien, la capacitancia de la mayoría de los condensadores, les recuerdo que bueno, también se les conoce como condensadores, capacitores, ¿sí? Fluctúa entre un picofaradio, 10 a la menos 12 faradios, y un microfaradio, 10 a la menos 6 faradios. Recuerden, cuando hablamos de nanofaradios son 10 a la menos 9. Si D representa la separación entre las placas de un condensador, es decir, D va a representar la distancia que separa una placa de la otra, y A el área de cada una de las placas, ¿sí? De las placas paralelas. La capacitancia está determinada por la relación C, que es capacitancia, es igual a epsilon cero, es decir, esta es una constante que se parece a la constante eléctrica, que ya hemos visto anteriormente, multiplicada por el área, es decir, cuánto mide el área de una placa, de la placa de un condensador.
dividido entre la distancia que las separa, donde epsilon se llama permisividad del espacio libre y tiene un valor de 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons metro cuadrado. Bien, esta ocasión, como otras veces también, vamos a omitir un poquito, dejar de un poquito de ladito las unidades, después lo explicaremos más adelante, pero para hacer las operaciones vamos a omitir un poquito. Digo, al final, si yo tengo el área en metros cuadrados y la distancia en metros, me va a dar definitivamente siempre faradios como resultado. Bien, vamos a pasar directamente a nuestro simulador. Aquí está. Sí, en donde vamos a observar cómo funciona esto de la capacitancia. Bien, yo aquí tengo un capacitor, bueno, la representación gráfica de un capacitor. Como ven, aquí tengo aquí pues dos placas que están separadas. Estas dos placas tienen un área. El área pues significa, bueno, el área, la superficie que tiene esta placa. Sí, es decir, yo al multiplicar lado por lado de esta placa, pues tengo un área. Y la separación pues, significa la separación, qué tan separada está una de la otra. En otras palabras, bueno, vamos aquí a considerar, por ejemplo, esto, ¿no? Si yo tengo aquí una placa de un capacitor que mide aquí, vamos a poner aquí 1 centímetro y aquí mide 3 centímetros, bien, pues tengo entonces un área de 3 centímetros cuadrados, ¿sí? Y esto si lo convierto yo a milímetros, pues me queda, bueno, si yo tengo aquí, si considero que 1 centímetro tiene 10 milímetros, tengo aquí 30 milímetros y tengo aquí 10 milímetros. Y si no, observen su reglita de plástico, van a ver que 3 centímetros equivale a 30 milímetros. Y un centímetro, aquí es centímetro, perdón, son igual a 10 milímetros. ¿Sí? Entonces 10 por 30 son 300 milímetros cuadrados. Y esto es lo que tengo aquí, una placa de 300 milímetros cuadrados. Bien, pero al final no me va a servir tampoco esto, lo que me va a servir es convertirlos a metros cuadrados. Y ahorita lo vamos a hacer un poquito más adelante. Sí, ahora, la distancia que la separa dice aquí que son 2 milímetros. Entonces, pues así que tendríamos que convertir también esto a metros lineales para poder saber cuál es la capacitancia. Bien, entonces vamos a proceder precisamente a calcular la capacitancia. Para eso, bueno, voy a anotar aquí entonces la fórmula que acabo de revisar. La fórmula dice que la capacitancia medida en faradios es igual a epsilon, es decir, esta constante eléctrica, multiplicada por el área de las placas entre la distancia que separa las placas. Muy bien, entonces para poder saber esta capacitancia, voy a poner aquí, capacitancia es igual, bueno, esta constante que dijimos que es de 8.85 por 10 a la menos 12 y las unidades que habíamos puesto aquí, ¿no? Ahorita dijimos que las vamos a omitir en este momento. Ahora, esto multiplicado por el área. El área, pues aquí son 300 milímetros cuadrados, me lo está dando aquí mi simulador. Sin embargo, lo quiero convertir yo estos 300 milímetros cuadrados a metros cuadrados, porque si no, no me va a quedar en faradios, me va a quedar otra cosa que no sé qué es. Entonces, bueno, voy a hacer esta conversión. Voy a poner aquí entonces mi conversión de 300 milímetros cuadrados y lo quiero convertir a metros cuadrados. Entonces voy a poner aquí mi factor de conversión, en donde voy a poner aquí los milímetros cuadrados y aquí voy a poner los metros cuadrados. Pero ¿a cuánto equivale un metro cuadrado en milímetros cuadrados? Bueno, pues vamos a hacer rápidamente cuál sería mi factor de conversión. Yo tengo aquí un metro cuadrado, es decir, un metro por un metro. Un metro por un metro me queda un metro cuadrado. ¿Y esto a cuánto equivale en milímetros cuadrados? Bueno, pues si yo sé cuántos milímetros tiene un metro, seguramente todos ustedes saben que un metro tiene 1000 milímetros. Es decir, un metro es igual a 1000 milímetros. Ahora, si yo quiero saber esto a cuánto equivale en milímetros cuadrados, pues solamente multiplico 1000 por 1000. Y 1000 por 1000 me da 1.000.000 de milímetros cuadrados. O sea que este metro cuadrado que está aquí, si yo lo divido en milímetros, imagínense, tiene que ser una división aquí de 1000 veces, por 1000 aquí, pues al final lo que voy a tener son 1.000.000 de milímetros cuadrados. Bueno, espero que se haya entendido esto. Voy a poner aquí entonces 1.000.000
de milímetros cuadrados. Entonces, para poder convertir 300 milímetros cuadrados a metros cuadrados, bueno, voy a cancelar entonces aquí los milímetros. ¿Listo? Y lo único que tengo que hacer es una operación. 300 por 1, pues me sigue dando 300. Y 300 entre 1.000.000, bueno, ustedes toman su calculadora y solamente hacen esta división. ¿Sí? 300 entre 1.000.000. Y les queda un resultado de 3 por 10 a la menos 4. 3 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Es decir, estos 300 milímetros cuadrados equivalen a, bueno, también lo puedo expresar así, ¿no? 0.0003 metros cuadrados. Sí, bueno, pues es lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4 veces el punto decimal. Bueno, pues yo voy a anotarle aquí en notación científica. Aunque ustedes, digo, si no tienen la calculadora, pues tendrían que hacer científica, tendrían que hacer también esta expresión en notación, bueno, desarrollada, ¿no? Sería 0.00011 ceros y después el 885. Aunque es complicado, no sé si eso se puede hacer directamente en una calculadora que no sea científica. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer como ya habíamos platicado, ¿no? Es por 3 por 10 a la menos 4. Como ya está en metros cuadrados, y se acuerdan que aquí las unidades eran, bueno, aquí teníamos metros cuadrados y newtons, entonces tengo que tener aquí metros cuadrados. Aquí no hay de otra, ¿no? Y aquí en este caso me quedaría la distancia de 2 milímetros expresada en metros. Bueno, aquí pues ya sé, no tiene que ser tan difícil. Es lo mismo que hice aquí abajo, aquí arriba sería 2 milímetros, pero ahora ya son lineales y quiero quitar los milímetros de aquí y poner metros. Y me queda que un metro tiene 1000 milímetros, ya lo habíamos platicado. Solamente me queda 2 por 1 entre 1000. Me queda 2 entre 1000. 2 por 10 a la menos 3. 2 por 10 elevado a la menos 3. Ya lo hemos platicado antes, yo no voy a detenerme más en esto. Ahora, hacemos esta operación, literal, 8.85 por 10 a la menos 12. Recuerden que la recomendación es que usen paréntesis para que esto les salga bien, no les dé un número diferente. Yo lo voy a hacer aquí en tiempo real para que ustedes también lo hagan conmigo. 8.85 por 10 elevado a la menos 12, recuerden elevarles con la flechita esa de la teclita que ya hemos platicado. Esto me da, bueno, esto más bien lo multiplico por, abro paréntesis, 3 por 10 elevado a la menos 4, cierro paréntesis, le da igual, y después esto entre, abro paréntesis, 2 por 10 elevado a la menos 3, cierro paréntesis y le doy igual. Y listo, ya tengo aquí mi resultado. De tal manera que me queda que la capacitancia de este capacitor de estas dimensiones es igual a 1.327, bueno, podemos dejarlo hasta ahí, por 10 a la menos 12. ¿Sí? Esta es la capacitancia. Bueno, redondeando un poquito, me quedaría igual a capacitancia igual a 1.33. Listo, ya redondeé. Y puedo también quitar este por 10 a la menos 12 y solamente ponerle aquí picofaradios, porque recuerden que los picofaradios es por 10 a la menos 12. Y esta sería entonces la capacitancia calculada en este pequeño capacitor. Bien, esto lo vamos a hacer en algunos ejercicios, está muy fácil, ¿sí? Y bueno, para comprobarlo, bueno, vamos a activar nuestro simulador. Sí, ya este es mi resultado, 1.33 picofarados usando mi fórmula. Cierro aquí y vamos a ver si realmente esa es la capacitancia. Voy a palomear aquí. Muy bien. Y efectivamente es 1.3 picofaradios. Ya vieron que sí se pudo calcular. Ahora, cuando me dice la carga de la placa superior, bueno, las dos van a tener la misma carga, una va a ser carga positiva y otra carga negativa. Si yo quiero saber cuál es la carga, bueno, pues tendría yo que cargar el capacitor. Sí, porque en este caso no tiene carga, se dan cuenta, aunque yo le active aquí, dice que son 0 picofaradios. Tendría yo que ponerle entonces una carga. Voy a poner ponerle voltaje. Voy a poner aquí 1.5 voltios. Y para saber entonces la carga, sí, lo único que tengo que hacer es, bueno, voy a ocupar aquí una fórmula muy simple, aunque esto no lo van a hacer en los cuestionarios, para calcular entonces la carga es igual entonces a la capacitancia multiplicada por el voltaje. Entonces la carga, si yo le voy a poner 1.5 voltios, sería la carga, dijimos que es 1.33 picofaradios. Bueno, vamos a omitir también las unidades en este caso, y lo vamos a multiplicar por el voltaje, 1.5
voltios. Entonces la carga en este caso va a ser, si ustedes multiplican 1.33 por 1.5, 1.33 por 1.5, me da 1.99. 1.99, bueno, aquí está 1.995. Aunque bueno, aquí por el redondeo me va a quedar en 99, es que aquí lo redondeé, pues me va a quedar entonces 1.99, si no mal recuerdo, me va a quedar así. Sí, y aquí son pico coulombs. Listo, ¿no? Recuerden que la carga se mide en coulombs, aquí pues son pico coulombs lo que estamos calculando. Sí, porque aquí es 1.33 por 10 a la menos 12 por 1.5, pues me queda igual dando por 10 a la menos 12. Muy bien. Y entonces vamos a comprobar que realmente sea eso. Vamos a poner aquí la carga del capacitor, bueno, la carga de la placa, perdón. Y vamos a cargar nuestro capacitor. Listo. 1.99 por 10, pues sí, por 10 a la menos 12 o 1.99 pico coulombs. Y bueno, esto se da, ya el capacitor como tal está cargado, lo puedes conectar y el capacitor sigue cargado. Sí, esto es lo que hace un equipo de estas características, un dispositivo así. Vamos a poner aquí nuestro voltímetro y vamos a ver que efectivamente se cargó de 1.5 voltios. Muy bien, pues ahora este capacitor cargado, ¿para qué nos sirve? Bueno, pues tiene diferentes funciones dentro de la electricidad, dentro de la electrónica. Y eso pues lo vamos a ver quizá más adelante, o bueno, quien se dedica a esto pues va a poder investigar al respecto. Bien, pero bueno, ¿cómo funciona un capacitor? Vamos aquí a poner una bombilla y como tal vamos a cargar nuestro capacitor. Este capacitor, bueno, vamos a tener características similares al anterior, 2 milímetros, creo que tenía aquí 300 milímetros de área. Listo. Bueno, como tal es el mismo capacitor, se dan cuenta aquí, si lo conecto a la bombilla, pues no pasa nada porque está descargado el capacitor. Pero ¿qué pasa si lo cargo? Bueno, vamos a cargar este capacitor y le vamos a dar 1.5 voltios y ya está cargado nuestro capacitor. Muy cargado. ¿Sí? Y si yo lo voy a descargar aquí con mi foco y vean qué es lo que pasa. Pues si ven, ahora el capacitor se está descargando. Pero en esta descarga, bueno, pues se está emitiendo una luz, el foco dio una luz, es decir, está emitiendo energía lumínica. Si esta energía lumínica, pues es la que está descargando el capacitor. Como ven, pues solamente está convirtiendo este campo eléctrico que teníamos en una energía lumínica. Lo único que hicimos fue convertir la energía. Muy bien. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa con nuestro capacitor? Si nuestro capacitor alejo, bueno, vamos a cargarlo nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la capacitancia? Bueno, si yo alejo este capacitor, la capacitancia vemos que disminuye. Sí, bueno, vamos a descargarlo ahorita. Rápidamente lo descargamos, se descarga más rápido porque ahora está más separado. Y bueno, como podemos ver, listo. ¿Qué es lo que pasa con la capacitancia? La capacitancia va a ser mayor o menor dependiendo de dos factores. Según la fórmula que revisamos, sí, vamos a anotarla por aquí, la formulita. La formulita decía que la capacitancia es igual a una constante multiplicado por el área y dividido entre la distancia. Es decir, que es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más separado esté, tiene una menor capacitancia, es decir, mayor distancia, menor capacitancia. Pero entre mayor área, mayor capacitancia, porque es directamente proporcional. Esto ya lo hemos platicado con otras fórmulas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? En otras palabras, si yo alejo las placas, la capacitancia es mucho menor. Si yo las voy acercando, va aumentando esta capacitancia, ¿vean? Sí, hasta llegar a donde estábamos. Y lo mismo, si yo disminuyo el área, menor capacitancia. Pero si yo hago mucho mayor el área, ¿sí? Un área mucho mayor, pues me da una mayor capacitancia. Muy bien. Esto lo vamos a ver reflejado ahorita en los siguientes ejercicios. Vamos a pasar directamente entonces a nuestra presentación. Y aquí estábamos. Bien, ahora vamos aquí a pasar al primer ejercicio. Las placas de un condensador miden 15 centímetros por 2 centímetros y están separadas 1.5 milímetros. Determina su capacitancia. Bueno, vamos a determinar entonces la capacitancia de este ejercicio, en donde tenemos entonces aquí que los datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Datos. Bueno, yo quiero saber primero el área, y el área está determinada por 15 centímetros por 2 centímetros. Bueno, tendría yo que hacer esta multiplicación. 15 por 2 son 30
centímetros cuadrados. Sin embargo, no me interesan los centímetros cuadrados. Ahorita vamos a ver cómo lo podemos hacer más fácil. Y también tengo yo la distancia que los separa, son 1.5 milímetros. Listo. Y también tengo el voltaje de 12 voltios. Esto para la capacitancia no me sirve, pero me va a servir para saber la cantidad de carga. Ahora, también tengo yo que saber, entonces, digamos, la capacitancia. Esta la desconozco. Bien, vamos a ver cuál es la fórmula que voy a ocupar. La fórmula es, entonces dijimos, capacitancia igual a, la constante, bueno, esta también la constante tendría que quedar aquí, esta constante es igual a 8.85 por 10 elevado a la menos 12. ¿Sí? Y aquí me quedé entonces, bueno, aquí dijimos que son coulombs al cuadrado sobre newtons metro cuadrado. Pero bueno, dijimos que las unidades vamos un ratito ahorita a dejarlas de lado. ¿Sí? Y después aquí tenemos que esta constante eléctrica multiplicada por el área y dividida entre la distancia. Sí, tengo otra fórmula también, que la carga es igual a la capacitancia por el voltaje. ¿Sale? Bueno, esto digo igual ahorita lo vamos a resolver también. Ahora vamos a sustituir. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poner aquí que la capacitancia es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 multiplicado por el área, pero el área la tengo aquí en 30 centímetros cuadrados. Bueno, de una vez voy a convertir mejor estos 15 centímetros, mejor de una vez convierto a metros, ¿no? Para que sea más fácil. Lo puedo también después dividir, por ahí tendríamos que ver por cuánto tenemos que dividir para convertir de centímetros cuadrados a metros cuadrados, o de una vez puedo hacer aquí 15 centímetros a metros es 0.15 metros, y 2 centímetros en metros es 0.02, bueno, aquí también puedo poner 0.15, 0.02 metros. Entonces, si yo multiplico 0.15 metros por 0.02 metros, me quedan los metros cuadrados. Y esto lo voy a hacer rápido en mi calculadora porque ya lo hemos hecho antes. 0.15 por punto o 0.02. Y esto me da 3 por 10 a la menos 3. Ahí se parece al anterior, ¿no? 3 por 10 a la menos 3. ¿Qué son aquí? Pues metros, ¿no? Ya no voy a poner aquí las unidades. Entre la distancia, tengo 1.5 milímetros. ¿Cómo convierto esto a metros? Bueno, pues ya sé que es 1.5 entre 1000. Y esto me da igual a 1.5 por 10 a la menos 3. Listo, ya tengo entonces todo para calcular mi capacitancia. Lo único que hago, voy a meter los datos en mi calculadora de la siguiente manera. Lo hago en tiempo real para que lo hagan conmigo y no tengan problema. 8.85 por 10 elevado a la menos 12 multiplicado por 3 por 10 elevado a la menos 3, y esto a su vez dividido entre, aquí sí entre paréntesis, 1.5 por 10 elevado a la menos 3. Cierro paréntesis. Le doy igual y me da 1.77 por 10 elevado a la menos 11. Bien, así podría quedar. Aquí son faradios, ¿verdad? Dijimos. O también puedo expresarlo como 17.7 por 10 a la menos 12 faradios. También puede ser así. Lo que hice fue recorrer un punto decimal para acá, entonces aquí aumenta obviamente de menos 11 a menos 12, y esto me ayuda para dejarlo como 17.7 picofaradios. Bueno, si fuera el caso que esto les pidieran, pues es lo que tienen que hacer, ¿no? Y listo. Bueno, aquí ya quedó resuelto la primera parte, el inciso A. En el inciso B me dice la cantidad de carga, y para la cantidad de carga solamente tengo que multiplicar precisamente la capacitancia multiplicada por 12 voltios. Es decir, me quedaría 1.77 por 10 a la menos 11 por 12. Y aquí, bueno, aquí ya podría dejarlo como 2.12 por 10 a la menos 10, o también como 212 pico es que me pide la carga. Cierto. Entonces aquí es picocoulombs, ¿no? Muy bien, pues aquí ya está hecho el ejercicio. Y pues digo, al final, lo que le vamos a preguntar esta ocasión es solamente la capacitancia. Entonces, para que no tengamos problemas, y vamos a pasar a la siguiente situación. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estos capacitores están dentro de un circuito eléctrico? Bueno, entonces se pueden conectar también de forma en serie y en paralelo. Y tiene mucha similitud, pero aquí las cosas cambian radicalmente cuando conectamos resistencias. Dice aquí, un capacitor puede ser
a otros en serie y o en paralelo. De esta manera se obtiene una capacidad total equivalente para el conjunto de capacitores que se pueden calcular mediante expresiones simples. Sí, bueno, aquí, ¿qué es lo que tengo? Se dan cuenta aquí el cómo se representa gráficamente o en un diagrama eléctrico un capacitor solamente son dos barritas paralelas, ¿sí? Así más o menos. Y eso, bueno, por cómo están constituidos los capacitores. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver entonces capacitores solamente conectados en serie. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? La fórmula se parece muchísimo a cuando conectamos resistencias, pero en paralelo. Se dan cuenta que cambia. Entonces, también podemos decir que esta fórmula es de la siguiente manera. La capacitancia equivalente o capacitancia total es igual a entre 1 entre la capacitancia 1 más 1 entre la capacitancia 2 más 1 entre la capacitancia 3, etcétera, así todos los capacitores que quieran, ¿no? Bien, y esto, bueno, vamos a resolver el primer ejercicio para que sea rápido y fácil, es de la siguiente manera. Bien, dice aquí, calcula la capacitancia total o equivalente en el siguiente circuito. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a anotar aquí mi fórmula. Dice que la capacitancia equivalente o capacitancia total es igual a 1 entre el capacitor 1 más 1 entre el capacitor 2 más 1 entre el capacitor 3. Esto por numerarlos, ¿no? Para que sea fácil de entender qué es lo que estamos haciendo y no repetirlos. Bueno, y aquí tengo el capacitor 1 vale 4 picofaradios, el capacitor 2 vale 5 picofaradios, el capacitor 3 8 picofaradios. Entonces, para calcular la capacitancia equivalente, solamente sustituyo. Me quedaría 1 entre 1 sobre 4 más, bueno, como aquí son picofaradios, más 1 entre 5 picofaradios, más 1 entre 8 picofaradios. Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es muy simple. El resultado al final todo me va a quedar en picofaradios, no hay de otra, ¿no? Y solamente lo voy a meter todo en mi calculadora como lo habíamos platicado anteriormente. 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 4 más 1 entre 5 más 1 entre 8. Cierro paréntesis y le doy igual. Y esto me da un total de 1.73, bueno, voy a poner 1.74 redondeando, ¿sí? Picofaradios. Y listo. Esto sería todo lo que hay que hacer para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, pero sin embargo a veces nos vamos a encontrar algo diferente. Nos vamos a encontrar algo así. Dice, calcula la capacitancia del capacitor 2 cuando la capacitancia total o capacitancia equivalente es de 8 picofaradios. Ah, caray, tenemos que el capacitor 1 tiene un valor de 40 picofaradios. El capacitor 2 lo desconocemos, pero la capacitancia total entre estos dos conectados en serie es de 8 picofaradios. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Pues igual como hemos resuelto otros ejercicios anteriormente cuando eran resistencias. Voy a tener que hacer lo siguiente, ¿no? Bueno, una vez que despeje el valor del capacitor 2, mi fórmula me queda de la siguiente manera. Me queda capacitor 2 es igual a 1 entre 1 sobre la capacitancia total o equivalente menos 1 entre el capacitor 1. Y eso es todo. Entonces, solamente sustituyendo, me queda que el capacitor 2 es igual a 1 sobre 1 entre 8, porque es la capacitancia total, 8 picofaradios, menos 1 entre 40 picofaradios. Bien, esto lo voy a meter solamente en mi calculadora de la siguiente manera. Voy a poner 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 8 menos 1 entre 40. Cierro paréntesis y esto me da igual a 10. Entonces, el valor del capacitor 2 es 10 picofaradios. Listo. Y eso es todo lo que hay que hacer. Como ven, no está nada difícil. Hay que considerar que estamos aquí haciendo una resta. A ver, aquí esta línea fue sin querer, ¿eh? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer solamente el último ejercicio y concluimos. Entonces aquí para entonces comprobar si así lo quiero hacer, el capacitor 2, aquí vamos a cambiar aquí, entonces vale 10 picofaradios. Entonces, si es cierto esto, yo voy a calcular entonces la capacitancia total para comprobar solamente, no es necesario, y voy a ponerle aquí 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 40 más 1 entre 10. Ya estoy sumando los dos capacitores para ver la capacitancia total y me queda que es 8. Y efectivamente es 8 picofaradios la capacitancia total. Entonces estamos bien. Solamente para comprobarlo estamos bien.
Permítanme, aquí está. Vamos a resolver este otro, el último ejercicio. Dice así, calcula la capacidad total del capacitor 3, aquí está el 3, cuando la capacidad total o equivalente es de 10 picofaradios. O sea, conozco el 1, conozco el 2 y conozco la capacidad total que es 10. Pero ¿cómo calculo 3? Bueno, pues voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Voy aquí a poner capacidad total o equivalente es igual a 1 sobre el capacitor, la capacidad equivalente. Bueno, entonces ya lo dije mal. Aquí es el capacitor, dijimos que el que vamos a calcular es el capacitor 3. De una vez voy directamente a la fórmula, ya la despejé, ¿no? El capacitor 3 es igual a 1 sobre el capacitor equivalente menos 1 sobre el capacitor 1, por ejemplo, menos 1 sobre el capacitor 2. Listo, ahora sí ya con esto puedo calcular mi capacidad del capacitor 3. Capacitor 3 es igual, sustituyendo, me quedaría 1 entre 10, que es la capacidad total, menos 1 entre 40, menos 1 entre 20. Listo, bueno, pues ya está. Lo único que hago es meter esto en mi calculadora, igual que lo hice anteriormente, ¿no? 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 10 menos, aquí cuidado, aquí es menos, 1 entre 40 menos 1 entre 20. Cierro paréntesis y le doy igual. Y me da que el capacitor 3 tiene un valor de 40 picofaradios. Bueno, aquí no le puse, pero yo estaba seguro que aquí son picofaradios, aquí son picofaradios, aquí son picofaradios. Aquí es mayúscula. Listo. Entonces, si ya conozco el valor entonces del capacitor 3, que dijimos que aquí es de 40 picofaradios, puedo yo comprobar esto. Sí, digo, ya no es necesario, pero si tienen dudas en un ejercicio, lo comprueban de la siguiente manera. 1 entre, abro paréntesis, 1 entre 40 más 1 entre 20 más 1 entre 40. Podemos seguir el orden o no, digo, al final aquí es una suma. Esto me da igual a 10 y efectivamente es 10 mi resultado. Entonces, en pocas palabras, esto está bien, es correcto lo que hice aquí, es correcto lo que hice aquí. Bien, aquí es todo por el día de hoy, jóvenes. Sí, resuelvan lo mejor que puedan sus formularios y va a haber una prueba, un examen diagnóstico para ver cómo vamos a salir en nuestro examen quincenal tan importante para ustedes y para mí, para el plantel. Que lo hagan de la mejor manera. Sí va a venir este tema, definitivamente los temas que movimos durante este segundo parcial, todo esto va a venir en el examen quincenal que va a ser este siguiente viernes. Bueno, el fin de semana completo. Sí, no me queda más que despedirme, que tengan excelente semana, cuídense mucho, nos vemos